Hola, soy Song Kim de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. Yo pensé que la homosexualidad era un problema genético. Por eso viví pensando que esto jamás podría solucionarse y que debía vivir toda mi vida como lesbiana. Me gustaría compartirles cómo al encontrarme con Jesús resucitado pude librarme de la homosexualidad. Mi vida de golfista comenzó en la secundaria. Fui 3 años consecutivos mejor golfista en Oregon de Estados Unidos. Y era tan famosa que hasta una empresa me regaló una caja de cereales con mi cara. Una vez en las eliminatorias de una competencia llamada LPGA, participé como aficionada, pero terminé eliminando a todos los profesionales, obteniendo el primer puesto. Y entre ellos había una golfista que ahora es la número 1 del mundo. Salí en las noticias y me llamaron de las 10 mejores universidades para llevarme ofreciéndome una beca. Recibí una beca de 4 años en una prestigiosa universidad. Solo había 2 alumnas que fueron elegidas de esta forma, de las cuales una era yo y la otra compañera Morgan Pressel. Fui una persona envidiable para cualquier persona, pero perdí toda la fama, reputación y me fui derrumbando por el problema de la homosexualidad. Como no tengo hermanas, siempre quise amigarme con las mujeres, y aunque tenía sentimientos raros, lo dejé pasar pensando que era porque no tenía hermanas. Una vez, cuando fui a Canadá por medio de un torneo, allí me encontré con una chica, pero antes de que supiera su nombre y su personalidad, comenzó a gustarme mucho. La segunda vez que me encontré con ella, no podía controlar mis sentimientos. Tenía curiosidad en dónde estaba y no me podía concentrar en el torneo. Sacando las horas para dormir, pensaba las 24 horas en ella. Me estaba volviendo loca. Realmente me gustaba mucho ella, pero como sentía que esto no era normal, no podía dormir ni comer. Comenzó a haber en mí una guerra. Un día, una amiga me preguntó si me estaba pasando algo, y de repente me dijo, ¿acaso estás sufriendo por ella? No me digas que te gusta. Quedé muy sorprendida. Sin embargo, como eran palabras que me costaba decir, al preguntarme primero ella, me sentí aliviada por otro lado. Y asintiendo con la cabeza le dije, creo que no estoy en el medio. Siento que soy completamente homosexual. Al escuchar esto mi amiga me dijo, no te preocupes, tú eres diferente, no está mal, debes tener confianza en ti misma. Estas palabras fueron de aliento. Era muy difícil para mí confesar que era homosexual. Sentía que era aceptar que era normal. Realmente se me partía el alma. Sin embargo, como no podía frenar mis sentimientos hacia esa chica, no podía negar que era homosexual. Desde ese momento, fue difícil ver a mis padres. No era fácil decirles que era homosexual. En ese entonces, mi mamá me preguntaba seguido, ¿esa chica que anda contigo no es homosexual? ¿Con quién mandas mensajes? ¿Por qué te vistes como un hombre? Y me preguntaba cuándo me habré convertido en una persona así. En ese momento, la persona que más odiaba en el mundo era yo misma. Por estos pensamientos, tuve insomnio severo. Al principio, empecé con la preocupación, ¿qué hago si se llegan a enterar? Pero luego los pensamientos se fueron acumulando cada vez más, que parecía estar encerrada en una cárcel. Como por día solo podía dormir 2 horas, estaba muy sensible. Cuando me acostaba a dormir, el sonido del reloj era tan fuerte como si el segundero pasara dentro de mis oídos. Así, no logrando dormir, cuando mi cuerpo ya no resistía más, me dormía como si estuviera muerta. Por eso, no llegaba a ir a las clases. Mis notas de la universidad eran un desastre, y al igual que las notas del golf, habían caído mucho. Uno de mis puntos más fuertes es la concentración, a tal punto que entrando al torneo, no puedo oír nada de lo que ocurre en mi alrededor. Fui reclutada en la universidad número 1 del mundo, y jugué con los jugadores aficionados número 1 y 2 del momento. Aún siendo estudiante de la secundaria, jugué mejor que ellos. En los torneos tenía la habilidad de poder ver en qué dirección iba a ir la bola, y podía calcular bien la velocidad de ella. Pero como los pensamientos hacia la homosexualidad no se frenaba, perdí totalmente la concentración. Ya no sentía instinto alguno para leer el partido o cómo debía golpear la bola.
En los torneos salí última casi siempre. Nunca pensé que jugaría mal al golf, pero a causa de la homosexualidad estaba arruinada y quería morir. Mi entrenador de colegio me dijo que vaya a hacer una consulta de psicólogo, porque me veía sensible y cansada por no dormir bien. En la consulta me dijo que padecía de depresión, ansiedad causada por el insomnio y trastorno obsesivo-compulsivo. Pensé, ahora yo soy un paciente con problemas mentales. Por este problema homosexual, mi vida se está enredando. En ese momento, si iba a lugares llenos de personas, me sentía mareada, con ganas de vomitar, perdía el foco de la vista y sudaba mucho. No había manera que pudiera asistir a la universidad. Tenía el pensamiento de que para vivir así prefería morir, y quise renunciar a todo. Por eso descansé temporalmente en la universidad, y desde ese momento cambié mi aspecto externo según mi comodidad. Me corté el pelo hasta el hombro y con la excusa del deporte formé mi cuerpo con músculos. Luego mi cintura se hizo más chica y mi cuerpo cambió como el de un hombre. En ese entonces yo medía 1,83 m y tenía un cuerpo musculoso pero flaco. Y como tenía el pelo corto, las personas no podían diferenciar si era una mujer o un hombre. Esto era a tal punto que hasta los hombres homosexuales se me acercaban pensando que era un hombre. Empecé a pensar que debería disfrutar antes que seguir sufriendo de esta manera. Como empecé a jugar como si fuera un hombre, en 2 o 3 partidos ya estaba siendo reconocido en el mundo del golf. Muchas mujeres homosexuales empezaron a acercarse y yo caí profundamente en el mundo de la homosexualidad. Una vez en un torneo me encontré con una chica. No era que ella me gustaba hasta extrañarla, pero me divertía porque tenía un sentimiento extraño. Comenzó con contacto visual e ida y vuelta de palabras, pero en un instante pasaron a ser estímulos más fuertes. Solté completamente el freno que tenía en mi corazón. No podía pensar en nada y sobrepasé el límite. Como la circunstancia pasó a ser así, pensé en que yo realmente estaba loca. Pensé en que realmente hice lo que no debería haber hecho. Había prometido a Dios que nunca me pasaría del límite. No podía entender por qué yo había actuado así. Solo quería morir. Pensé, yo no voy a poder volver nunca más a Dios. Iría al infierno porque me hice homosexual y vivo esta vida. Estaba llena de ira y rencor. En ese momento, una amiga que practicaba golf junto a mí me dijo que un científico anunció un ensayo de la homosexualidad era genético. Esta palabra quedó clavado en mi corazón. Cuando tenía 3 años, mi mamá me compró una campera de cuero. Puesto eso, pensé, esto es muy bueno, es justo para mí. Desde 4º grado de la primaria, soñaba muchas cosas raras. En el sueño, yo era un hombre de pelo corto y apareció una niña bonita de mi aula o una profesora que me gustaba. Nos agarrábamos de la mano y nos besábamos. Pero cuando me despertaba del sueño, odiaba la realidad. Quería dormir de nuevo para volver a entrar al sueño. Cuando salía con una chica en el sueño, me reflejaba más a mí. Por eso pensaba si mi cuerpo andaba mal. Por eso a veces oraba a Dios diciendo, Dios, cambia mi cuerpo por el cuerpo del hombre. Pero cuando escuché de que era genético, pensé, entonces los pensamientos que tuve desde pequeña eran por un problema de genes. Por eso traté de cortar estos pensamientos, pero no pude. Sentí que jamás podría escapar de la homosexualidad. Y pensé, ¿ahora cómo debo vivir? Sentí que me iba a morir, por eso le conté este problema a mi mamá. Como no tenía la valentía de decirle que era homosexual, le mentí diciéndole que era bisexual, y mi mamá quedó impactada. Como mi mamá vio que mis resultados de golf habían tocado el suelo y que estaba destruida tanto mental como físicamente, dijo que fuera a la iglesia Hammaum. Pensé que mi vida se destruyó por completo, porque no tenía la seguridad del perdón de los pecados, por eso le hice caso a mi mamá y fui a la iglesia. Durante el culto tenía un corazón de anhelo, pero la palabra no llegaba a mi corazón. Conocía muy bien la resurrección porque ya había escuchado bastante sobre eso. Pero me decían que arrepienta del pecado de no creer en Jesús. Pero este pecado de no creer en Jesús no tocaba mi corazón porque me parecía más grande el pecado de la homosexualidad que estaba cometiendo. Estaba frustrada. Yo quería resolver la homosexualidad,
pero me seguían hablando solo de la resurrección y del arrepentimiento del pecado de no creer en Jesús. Porque yo había nacido con esto, había nacido con la homosexualidad. Solo pensaba que Dios había cometido un error cuando me creó. Le pregunté muchas veces a Dios, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué mi vida es tan dolorosa y aterrador? Cuando daba culto sentía náuseas y luego terminaba tan desmayada que un día ni siquiera podía levantarme del asiento. Cuando quería leer la palabra, no podía abrir la boca y solo me caían gotas de sudor. En medio de esos momentos difíciles, seguí rogándole a Dios para que me salve. Mi líder y el pastor me abrazaron y me amaron tal como era. Hasta que un día, el pastor dijo que la resurrección de Jesús era una verdad histórica y esto captó mi atención. Y se me hizo muy claro la verdad de que este Jesucristo resucitado es Dios y es mi dueño. Mientras oraba, recordé la palabra, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y no pude contener las lágrimas. Él era Dios por medio de la resurrección. Que sea Dios significa que Él es perfecto. No pudo haber cometido un error cuando me creó. Yo pensaba que mi vida era una maldición por haber nacido con esta homosexualidad. Por eso es que odiaba tanto a Dios. Pero al encontrarme con el Dios Padre, mi Creador, por medio de Jesucristo resucitado, me dio la seguridad de que Dios me creó a su imagen de manera perfecta. Cuando yo tenía rencor hacia Dios por mi homosexualidad, Él ya había mandado a Jesús por mí. Lo único que esperaba de mí era que crea en Jesús y que su palabra es la verdad. Que lo mire a Él, que escuche todas sus palabras. Él me amó hasta el final y me esperó, a pesar de mi maldad, pero yo estaba viviendo según los deseos de mi carne. Se me derrumbó el corazón al pensar de que no creía en Jesús y viví como esclavo del diablo. La razón por la cual viví todo este tiempo como homosexual no fue por los genes, sino porque viví sin creer en Jesús. Finalmente, pude reaccionar la homosexualidad con el pecado de no creer en Jesús de Juan 16:9 y sentí que todos los pecados descendían de ese pecado. Todos los pecados surgen por el pecado de no creer en Jesús resucitado. Y estaba impactada al ver que todos aquellos actos de maldad que había cometido los había hecho delante de Jesucristo resucitado. Y al darme cuenta de lo que había hecho delante de aquel que me amó hasta entregar su vida, me dolió mucho el corazón. Dios, me equivoqué. Tú eres mi padre. No hay forma de que me haya nacido como homosexual. En lugar de tu palabra, he vivido a mi manera, dándole más importancia a mis pensamientos y sentimientos. Jesús murió y resucitó por alguien que estaba odiando a Dios y me perdonó todos los pecados, pero yo no creí en Jesús. Por eso había enfrentado a Dios y le había odiado, reprochándole de por qué me había creado así. Perdóname, me equivoqué. Yo estaba devolviendo el amor de Dios con enemistad. Me arrepiento del pecado de no creer a Jesús como dueño. Ahora solo Jesús es mi dueño y mi Dios. Gracias por esperar a una persona tan malvada como yo. Al creer a Jesús como dueño, me di cuenta que pude desprenderme 100% del problema de la homosexualidad y estaba muy feliz. Me alegré pensando, yo también puedo ser normal. Yo también puedo casarme con un hombre. Yo también puedo formar una familia. La homosexualidad no era un problema de genes, y todas las teorías científicas que me habían hecho pensar así eran mentiras. Y me enteré que el mismo científico autor de esa teoría había reconocido que no existían ese tipo de genes. Yo trabajaba media jornada en un restaurante. Un día, un cliente occidental que siempre venía al restaurante se acercó y me dijo, «Tengo interés por ti. ¿Podríamos tener una cita solas?» En el momento me sentí desconcertada y del asombro le dije que sí. Luego arreglamos la cita y nos encontramos. Caminamos juntos, tomamos un café, conversamos
y todo era muy natural para mí. Realmente le agradecí a Dios. A pesar de que la relación no continuó porque él no creía en Jesús, había sido la primera vez que tenía una cita con un hombre y todo pasó a ser un lindo recuerdo. Un día me encontré con un joven de 20 años. Tenía mi misma imagen de pequeña. Tenía el cabello bien corto y sacando su voz tenía la imagen perfecta de un hombre. No podía mirarle los ojos de las personas y tenía una cara oscura. Le dije que yo había tenido el mismo problema que ella, pero no me creyó porque estaba vestida con una falda y tenía el pelo largo. Por eso le mostré una foto vieja del celular y quedó asombrada. Le conté mi historia y le compartí el Evangelio. Le dije que yo era igual que ella y que por más que parezca ser un problema de genes, no lo es. Y le dije que Dios nos dio libre albedrío, que ella también podría vivir de la manera correcta tal como Dios deseaba. Yo pensaba que había nacido con los genes de la homosexualidad porque desde pequeña me gustaban las niñas. Pero al encontrarme con Jesús resucitado, me liberé completamente del problema de la homosexualidad. Ahora, si hay alguien que vivió como yo, me gustaría predicar el Evangelio de la resurrección a ellos, incluso si tengo que seguirlos hasta los confines de la tierra. Estaré del lado de Dios hasta el final. Amén. Jesucristo mi Salvador, te amo. Muchas gracias.